La cuestión de confianza es un mecanismo de control político, un instrumento constitucional mediante el cual se da un contrapeso por parte del gobierno frente al Congreso, donde el primero pide un respaldo político. Es decir, mediante este instrumento el Ejecutivo pretende mantener a un gabinete para que continúe con la ejecución de su línea de gobierno. Esta cuestión de confianza se solicita al Congreso. Y si ésta le rechaza, entonces significa que reprueba el modo en que el Poder Ejecutivo ejerce sus funciones, lo que trae como consecuencia el cese de su cargo. Ahora bien, a partir de ello, la cuestión de confianza puede ser de dos tipos: voluntaria y necesaria. La cuestión de confianza voluntaria se da a través del pedido de un ministro espontáneamente, el cual pide al Congreso que adopte una decisión determinada relativa a su sector, por lo que si el Congreso no lo adopta, entonces se pone fin a su cargo ministerial. Ello no involucra a otros ministerios. Por otro lado, la cuestión de confianza necesaria se da por pedido del presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el Consejo de Ministros respecto de políticas generales de gobierno y o de las principales medidas que la gestión requiera. De esta manera, si el Congreso rechaza la cuestión de confianza, entonces se produce la crisis del gabinete. Entonces el presidente de la República elige nuevamente un Consejo de Ministros. Y si por segunda vez se rechaza la cuestión de confianza, el presidente de la República puede disolver el Congreso, medio que es constitucional. Hasta ahí es lo que señala la Constitución en los artículos 130, 132, 133 y 134. Sin embargo, es importante tener en cuenta el reglamento del Congreso, sobre todo las últimas modificatorias al artículo respectivo de la cuestión de confianza emitidas en marzo de este año, las cuales al parecer el Congreso dio para evitar su posible disolución. Al respecto son dos los cambios que por cierto tienen fuerza de ley. En primer lugar, el reglamento ahora señala que no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político. Y justamente calza con el pedido del presidente Martín Vizcarra, pues a través de la cuestión de confianza pretende la aprobación de 4 proyectos de reforma constitucional en el ámbito político y judicial. Y peor aún, el Congreso creó más conceptos que la Constitución no establece. Hay que recordar que en septiembre del 2017 el presidente del Consejo de Ministros, entonces Fernando Zavala, planteó la cuestión de confianza contra la moción de censura de la ministra de Educación en ese entonces, Marilu Martens, por lo que ya se dio la primera crisis del gabinete. Pues el segundo cambio a su reglamento señala que la crisis del gabinete debe significar que ninguno de los ministros retirados puedan regresar a ocupar cualquier ministerio, lo que implicaría supuestamente que la anterior crisis del gabinete no cuente como la primera crisis necesaria para que la hipotética segunda crisis dé pie a la disolución del Congreso. Pues según esta interpretación, la futura crisis recién sería la primera. Sin embargo, acatar esta interpretación implicaría extrapolar conceptos de normas dadas recientemente y aplicarlas a hechos que ocurrieron y terminaron antes de su emisión, es decir, implicaría aplicar la norma retroactivamente, situación que está prohibida, por lo que esta interpretación está fuera de lugar. Ahora bien, también se ha dicho que el mandato del presidente Vizcarra constituye un nuevo periodo, por lo que como la anterior crisis del gabinete se dio durante el periodo de Kuczynski, entonces esta crisis, si se da, sería la primera. Y he leído comentarios que señalan que la juramentación da inicio a un nuevo periodo, y como el presidente Vizcarra juró, entonces implicaría un periodo aparte del de Kuczynski. Sin embargo, el periodo presidencial es de 5 años. Vizcarra fue vicepresidente de Kuczynski. No es que, como leí por ahí, ello significaría que, por ejemplo, si se hubiese dado una crisis ministerial en el gobierno de Humala y luego en el de Kuczynski, este último sería el segundo. Este caso no es el mismo porque Humala cumplió su periodo de 5 años y luego se convocaron elecciones. Sin embargo, el presidente de Vizcarra sucedió a Pedro Pablo Kuczynski en la misma gestión. Tal es así que su mandato presidencial complementa en el tiempo al de Kuczynski. Es decir, este periodo inició el 28 de julio de 2016 y terminará el 28 de julio de 2021. No se trata de un nuevo periodo. Quiero aclarar que bajo mi opinión las modificatorias al reglamento del Congreso deberían declararse inconstitucionales, porque a través de estas el Congreso reglamenta atribuciones del Poder Ejecutivo y
Pese a la obviedad, hasta el mismo nombre lo dice, es reglamento del Congreso. Y lo que se está haciendo es inmiscuirse en potestades que no le competen, trastocando la independencia del Poder Ejecutivo y la separación de poderes. Sin embargo, y quiero ser lo más objetivo posible, aunque no nos guste, las normas emitidas por el Congreso, esas que modifican su reglamento y ponen trabas a la actual cuestión de confianza, están vigentes. Es cierto que se ha planteado una demanda de inconstitucionalidad y que se analizará en audiencia ante el Tribunal Constitucional este 28 de septiembre, pero hasta que no se declare la inconstitucionalidad, se entiende que goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que como esas normas están vigentes, entonces son aplicables. De esta manera, así como están las cosas actualmente, no procedería el pedido de cuestión de confianza del presidente Martín Vizcarra. Ahora bien, se ha dicho que si es que el Congreso declara improcedente el pedido, porque el reglamento así lo señala, se debe entender que lo ha rechazado, por lo que se habilitaría al presidente a disolver el Congreso. Sin embargo, esto no es así porque hay que diferenciar la improcedencia del rechazo. Se rechaza la cuestión de confianza cuando se debate y fruto de este debate se decide en contra. Sin embargo, una decisión de improcedencia no entra a debate, por lo que no puede significar que se ha votado en contra del pedido en sí, por lo que la improcedencia no implica rechazo. Bueno, para finalizar, me parece que todo queda a manos del Tribunal Constitucional, para variar, quien tendrá que dar criterios de interpretación constitucional y creo, además, lo más seguro es que declare la inconstitucionalidad de las normas aprobadas por el Congreso, salvo sorpresas o mejor parecer.